por favor me confirman. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesora. Perfecto. Vamos inmediatamente a lo que es la presentación del día de hoy. Ustedes pueden apagar sus cámaras de momento mientras estoy haciendo la presentación. Bien, el tema que nosotros tenemos que abrir toda vez que ya nosotros entendemos qué es la biología celular, ¿verdad? ¿Cuáles son sus ramas? Y recuerden que a todos les estuve explicando en los grupos que la biología celular no es más que la citología. Estamos hablando estrictamente de la célula. Y sí existe la biología molecular. ¿Por qué? Porque implicado dentro de la biología celular hay un aspecto importante que son las biomoléculas. ¿Cuáles son estas moléculas que permiten que exista la vida en nuestro planeta? Que exista la vida de diversas formas, con diversas adaptaciones, ¿verdad? Para subsistir. Y a veces estas adaptaciones permiten que una mayor cantidad de especies puedan vivir o convivir en un espacio determinado para no hacer una sobrepoblación de una sola línea de especies. En nuestro caso, el curso que viene el próximo semestre, que es biología celular y molecular, está implicado no solo, ¿verdad?, estudiar a la célula en toda su profundidad y amplitud, sino también ver el aspecto de la bioquímica, es decir, la biología molecular, las moléculas que están implicadas, porque cuando nosotros resumimos la vida, podemos llegar a nivel molecular y nos vamos a dar cuenta que muchos procesos bioquímicos son los que dan paso a los procesos macro, que son los que establecen las bases de la vida. El tema de hoy está relacionado a lo que es el microscopio, a lo que son algunos principios de la microscopía, la clasificación. Ustedes van a ver o van a recordar algunos científicos que ya han visto, que ya han tocado, y este es un tema bastante familiar. Pero de salida les digo, es muy importante conocer cuáles son los microscopios de los que se puede valer el médico para hacer medicina, para hacer investigación, para hacer estudios que permitan el descubrimiento de soluciones, ya sea patología, investigar el comportamiento de ciertas células, como las células cancerosas, y a partir de esto se abre un abanico de opciones en el campo de la investigación, no solo de la medicina, sino de muchas áreas también, que no tienen al 100% que ver con la medicina. Pero la medicina se tiene que valer, porque como nosotros vimos el semestre pasado, o los nuevos estudiantes, de alguna manera, dieron algún tema relacionado a la virología, a la microbiología, a la parasitología, muchas enfermedades que afectaron en la edad antigua, en la edad media, incluso en la edad moderna y ahora en la edad contemporánea, nos estamos viendo afectados por microorganismos. Y no existe otra forma de poder apreciarlos, ¿verdad?, en sus detalles, en profundidades, sino a través del uso de herramientas que se vale la ciencia para poder probar, para poder demostrar, para poder detallar en qué es lo que la gente desconocía. Existían muchos tabúes, se daban epidemias, se daban pandemias, no se sabía en sí qué era lo que estaba causando. En estas épocas pasadas, millones y millones de personas han muerto por diferentes tipos de enfermedades causadas por microorganismos. Gracias al microscopio se pudo determinar que estos microorganismos existen, que son organismos muy, muy pequeños, que no se pueden ver a simple vista y por tanto, en algunos casos,
pueden ser letales, pero también nosotros en los estudios anteriores nos hemos dado cuenta que no todos los microorganismos y son malos. A veces nosotros vivimos con microorganismos en simbiosis. ¿Y por qué en simbiosis? Porque ellos nos ayudan y nosotros los ayudamos. Lo que puede alterar el equilibrio es cuando las condiciones ambientales, biológicas de ese microorganismo se vean alteradas, va a tener un revés hacia la salud. Y por eso, en muchos casos, vamos a escuchar el caso de las bacterias, la Helicobacter pylori, que causa daño y la gente piensa que es porque se comió algo que estaba contaminado. En algunos casos sí, y puede ser otra cosa, pero nosotros tenemos ese microorganismo conviviendo con nosotros y que lo mantiene a raya son los jugos gástricos. Pero una vez que existe un desequilibrio alimenticio, problemas por ejemplo, en la asimilación de algunos alimentos, ¿verdad? Se puede alterar el pH, la parte bioquímica o la parte de las moléculas orgánicas en cuanto a su concentración, en cuanto a su cantidad en diferentes estructuras de nuestro cuerpo y por consiguiente ya no pueden mantener a raya a estos microorganismos. Se sabe que el pH de los jugos gástricos del estómago son de 2 a 3. Es bastante ácido. Es lo más ácido que existe en el cuerpo. Sin embargo, cuando una persona tiene problemas o alteraciones, ¿verdad? En la capacidad de trabajo metabólico o enzimático del estómago, puede ocasionar que otros microorganismos que están a raya pues sí florezcan. Por consiguiente, es muy importante pues ver el papel de la microscopía en el campo de la medicina. Cómo esta puede permitirle a los médicos poder descubrir y describir las causas de muchas de las patologías con las que se va a encontrar. El microscopio, jóvenes, debe ser una herramienta importante para cada uno de ustedes. ¿Y por qué? Muchos de ustedes que se están formando ya en el campo de la medicina van a darse cuenta que casi el 50% de las patologías que van a recibir en sus consultorios van a estar asociadas con problemas bacterianos, con problemas de parásitos, con problemas de diversas índoles y que muchas veces asociados a un mal manejo de los alimentos, falta de asepsia, ¿verdad? Muchas veces todavía, a pesar de que estamos en un mundo tan digitalizado, tan como lo queramos ver, tenemos que tener claro que existe mucha pobreza y existen muchas dificultades en las cuales muchos de estos pueblos no tienen acceso al agua potable, a la luz eléctrica y a muchas cosas de las cuales nosotros lo vemos como algo normal, natural, que ya debe existir para todo el mundo, pues existe mucha gente y que no las tiene. Así que hoy pues vamos a desarrollar la microscopía desde varios aspectos, desde su historia, desde las partes que lo constituyen en términos generales, de la clasificación. Vamos a encontrar microscopios ópticos, electrónicos, de luz ultravioleta, de luz polarizada, de fluorescencia, entre otros. Sabemos que existen más, pero no los quise poner porque yo quiero darle la oportunidad de que, y si los voy a mencionar, jóvenes, lo voy a mencionar todo leve, porque usted tiene que hacer una investigación documental y a partir de esto que le estoy dando, usted va a tenerse una ayudita general que le va a permitir desarrollar un buen trabajo. Es importante y destaco, para la prueba de laboratorio, y yo no lo mencioné y voy a aclararlo, la semana pasada yo mencioné que la prueba de laboratorio, estaba explicando, iba a ser en la semana 3 y la semana 4 que se va a hacer un laboratorio. A pesar de que nosotros no estamos haciendo laboratorio de momento, el tema
y por favor lo anotan, porque lo estoy diciendo el día de hoy, el tema relacionado a la microscopía va a venir para la prueba de laboratorio. Estamos, para que lo tengan claro, va a venir para la prueba de laboratorio. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Por un lado, conocer los orígenes del microscopio, sus aportes a la investigación y el desarrollo de las ciencias biológicas desde el punto de vista más concreto de la citología, de la histología. Por otro lado, reconocer cuáles son las partes del microscopio, ya sea que usted lo vaya a ver presencialmente en el laboratorio o que lo estemos viendo bajo esta plataforma, usted tiene que estar claro cuál es la parte mecánica, ¿verdad?, de un microscopio y cuál es la parte o cuáles son las partes ópticas de un microscopio, porque eso es algo importante que nosotros debemos reconocer. Existen dos partes macras importantes en un microscopio, la mecánica y la óptica. Otro objetivo, distinguir las diferencias entre los diferentes tipos de microscopios según su sistema de iluminación, según su número de lentes, según el número de oculares, entre otros aspectos. También, como ya les había mencionado en el próximo taller, si sobra tiempo hoy, lo iniciamos hoy. Si no sobra tiempo hoy, lo hacemos en su totalidad en las horas de la próxima clase, que es el jueves. Confeccionar una línea del tiempo desde la creación del microscopio. Eso usted lo puede hacer como usted lo quiera hacer, interactivo, como usted lo quiera hacer. Tiene la libertad para desarrollar esa línea del tiempo. Entonces usted coloca, por supuesto, si es del tiempo, usted tiene que colocar, si no existe una fecha, un mes, ¿verdad? Un día, coloque el año, ¿verdad? Y coloque quiénes son los personajes destacados y en términos generales por qué se le atribuye a este personaje o a estos personajes en ese momento. También ustedes van a hacer una investigación sobre los aportes del microscopio al campo de la medicina. Esa es una investigación documental que entregaré el jueves y que ustedes van a entregar la próxima semana. Está el día lunes, ¿verdad? Y la otra, ¿verdad? Diversidad de microscopios electrónicos y su funcionamiento. Y eso la entregan el día jueves. Valorar la importancia del desarrollo del microscopio en los descubrimientos y entendimientos de algunas formas de vida y estructuras microscópicas y por otro lado, por qué fomentaron el desarrollo científico de la medicina en el proceso del diagnóstico de afecciones de origen citológico. Y miren, en esto de los objetivos es importante marcar algo. No es que porque a veces es importante aclarar que el microscopio también ayuda en cuanto a una forma molecular en la cual no se sabía si era una forma de vida. Y estoy hablando de los virus. ¿Por qué? Porque hasta donde lograron escucharme, yo me acabo de dar cuenta que estaba sin red. Usted iba a empezar a hablar sobre los virus. ¿Sobre? Los virus. Ah, ok, sí. Yo les había hablado pues de que los virus era otra forma que afectaba de alguna manera la salud de los seres vivos y que gracias a los microscopios estos pudieron ser descubiertos. Sin embargo, lo que es establecer o encasillarlo en entes vivos resultó ser algo bastante complicado y a la luz de hoy sigue siendo bastante complicado, ¿sí? Porque cada vez surgen cosas que complican la forma de caracterizarlos. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando. El microscopio como tal es un instrumento valioso para la investigación, como ya yo se los he dicho,
debido a que es un instrumento que tiene por un lado una alta precisión, lo que permite poder identificar y poder describir a través del uso de las estructuras y componentes que lo integran los microorganismos unicelulares, algunos elementos celulares, apreciar con mayor detalle algunos tejidos y otras cosas más. Desde los inicios de la microscopía, captó la atención del hombre, ya que a través de las primeras observaciones era como si estuviera en un mundo diferente, con muchos aspectos que no se podían explicar fácilmente y que incentivó el deseo de perfeccionarlos hasta lo que son hoy en día. Recuerden que la mayoría de los microscopios que hoy en día se han desarrollado, se han afinado, tienen una intención. No es que esa gran diversidad que existe, uno es más importante, otro es menos importante. Todo tiene un propósito y que uno desea de resaltar, contrastar para hacer una observación puntual. En el campo de la biología, la medicina y otras ciencias afines no son la excepción. Los aportes son interminables y cada vez más son tanto los acontecimientos como los descubrimientos y hallazgos que solo serían imposibles sin la ayuda del microscopio. Así como a finales del siglo XV y a inicios del siglo XVI fue toda una revolución los avances en el campo de la astronomía y que le costó muchísimo a estos renegados de la investigación, y yo lo coloco así porque todos en alguna ocasión habrán escuchado, y yo lo pongo como renegado porque eran así personas consideradas o eran encasilladas en este tipo de adjetivo, porque eran personas que se dieron cuenta que lo que se hablaba en términos de religión, y esto no es algo que yo quiero trastocar la fe de nadie, estoy hablando desde el punto de vista científico de los acontecimientos que se dieron y que forman parte de esta cultura de conocimiento. Estos renegados de la investigación, llámese Galileo Galilei, ¿verdad? Fueron personas que descubrieron cosas que de pronto uno las veía o las imaginaba de otra forma, porque no existía nada que permitiera decir lo contrario. Pero cuando un cuento se va llevando a tantos lugares de la misma forma, a tantas personas, créanme que tiene un peso y bastante grande. Y cuando alguien diferente trata de tocar esas sensibles cuerdas, se trastocan emociones, sentimientos y acciones. Y muchos de ellos pues, vivieron en carne propia el rechazo de la sociedad, porque esta sociedad es manejada por unos niveles jerárquicos que controlan hasta la forma de pensar. Y no es que esto no suceda en el mundo en el que estamos viviendo ahora. Sí sucede y seguirá sucediendo. Pero cuando uno tiene una base para comprobar algo, pues uno forma un criterio de discernir, de estar de acuerdo o no. Con estos señores no había nadie que les pudiera decir, somos varios los que hemos visto lo mismo que él y por tal razón él tiene razón. ¿Sí? En este caso, encontrar que la Tierra no era el centro del universo, que el Sol y los planetas eran los que giraban alrededor de la Tierra y muchas cosas más sorprendentes, pues le costaron a muchos de estos personajes, pues incluso una excomulgación de la Iglesia Católica y de muchas cosas, incluso de la sociedad, estratos de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo consideraban pues una herejía. Una persona que no apoyaba lo
lo que se decía y por tanto iba en contra de la fe, de la iglesia y de todo lo que en ese entonces se manejaba. Así que la mayoría de las personas en la sociedad creía lo que se les decía y ellos no lo discutían, no lo debatían y no pues ponían algún tipo de objeción en torno a esto. Ahora imaginarse que estos señores que veían desde el campo de la astronomía a un mundo, un universo vasto, y cuando veían estos científicos observando algo a través del microscopio y que tú te quedas mirando debajo en la platina y tú no ves nada. Y tú dices, pero bueno, ¿qué es lo que están viendo ahí? Y observas en el ocular y te encuentras con un mundo impresionante, ¿sí? Con estructuras impresionantes. Y te preguntas, ¿y cómo todas esas estructuras son capaces de existir si son tan pequeñas y son inapreciables a la vista? Bien, en medio de esta revolución que se fue extendiendo como pólvora alrededor de las universidades más prestigiosas y reconocidas de Europa, no solo se desarrolló y perfeccionó dentro de ella, creando comunidades científicas integradas por grandes personajes que revolucionaron a la historia de la ciencia, sino que también trascendió al mundo entero, convirtiendo al microscopio en una herramienta de investigación indispensable para muchas de sus disciplinas de hoy día. En cuanto a la evolución del microscopio, también es importante destacar lo sorprendente, ¿verdad? Cómo podemos hacer observaciones, los detalles, como ya les expliqué, con un alto grado de definición que cada vez, ¿verdad? Sorprende cuando usted te agarra un libro. Antes no existía una cámara que pudiera plasmar directamente desde el microscopio todo lo que se observaba. Sin embargo, ustedes han podido encontrar en algunos trabajos de investigación, desde que se descubrió el microscopio, que estos señores, desde que se desarrolló, perdón, el microscopio, que estos señores no solo descubrían cosas contenidas en el agua, estancada, en tejidos vivos, etcétera, o incluso en tejidos inertes, sino cómo ellos se convirtieron en artistas porque plasmaban en dibujos, ¿verdad? Lo que observaban con un detalle magistral. Y lo digo de esta forma porque cuando tú vas y haces observaciones de los tejidos fundamentales, te sorprendes lo que esas personas podían ser capaces de detallar en las observaciones que ellos realizaban. Hacían unos dibujos bastante buenos. Bien, para nosotros entender, ¿verdad?, el origen del microscopio, es necesario conocer de primera mano los orígenes de las lentes, que es un elemento indispensable, perdón, indispensable en la conformación de los microscopios. Las lentes, aparte de permitir observar objetos de forma aumentada, eran a menudo utilizadas para concentrar los rayos de luz en un punto y poder hacer fuego. Algunas también tenían funciones decorativas. Estos, como tal, surgieron en lo que se ha registrado hace 2000 años antes de Cristo, diseñadas por civilizaciones antiguas del Imperio Asirio, una de las principales naciones de las historias de Mesopotamia, conocida hoy día como Asiria, aunque también se le reconocieron a los griegos y a los romanos como parte importante en el desarrollo de las lentes con sus aportes hace 500 años antes de Cristo. Imagínense ya desde cuándo se viene manejando esto de la óptica.
Sin embargo, ha existido muchísima polémica en cuanto a lo que es la invención del microscopio, ¿ya? Puesto que a pasar de los años han surgido datos que son fiables de quiénes y en dónde pudo haberse diseñado esta herramienta de observación. Actualmente, a quien más se le atribuye lo que es la invención, ¿verdad?, del microscopio es al holandés Zacharias Janssen en el año 1590. Este señor ya desde los años, hay muchos antes de esta época, de esta fecha o de este año, este señor tenía como una especie de, ¿cómo se le pudiera decir? Un local, ¿verdad? En la cual él estaba dedicado, era a la fábrica de lentes. Él era reconocido por su fábrica de lentes para poder observar mejor. Él, junto a su padre, Hans Martens, algunas observaciones agrupando diferentes lentes. Ellos trataron de agrupar estos lentes, pero yo pienso que más bien fue como un boom que se dio en el momento en el que estaba lo de Galileo Galilei. Entonces, creo que las personas estaban maravilladas con lo que observaban, ¿sí? Y ellos pues quizás no estaban tan claros de qué era lo que estaban haciendo, pero quisieron hacer algo propio y encontraron otras cosas. A ellos entonces se les atribuye que inventaron el microscopio a finales del siglo XVI. Si ustedes ven esta fecha, ¿verdad? Y ustedes ven la fecha en la que se le reconoce a Robert Hooke, 1665, pues han pasado bastantes años, ¿sí? En esta imagen se ve a el hijo de Hans Lippert. Este señor, ¿verdad? Era el hijo de este señor. Y fueron los que, si usted investiga en Holanda, en algunas bibliotecas, ellos tienen a estos dos personajes como los responsables del descubrimiento o del desarrollo del microscopio. Otra versión, entonces, considera que fue Galileo Galilei quien lo inventó en 1629 y fue el primero en utilizar esta palabra. Pero, jóvenes, del dicho al hecho hay mucho trecho y eso solamente son supuestos que no han podido ser comprobados en su totalidad. También las primeras observaciones claramente microscópicas con unos aparatos que fabricó el mismo microscopio simple fue otro holandés, Anthony van Leeuwenhoek. Aquí a la izquierda de la pantalla tienen al señor Galileo Galilei y a su derecha a Anton van Leeuwenhoek. Este señor último, él no era científico, él era mercader. Mercadeaba telas, mercadeaba muchas cosas, él era un comerciante en sí. Aquí, ya terminando lo que es el siglo XVI-XVII, a inicios del siglo XVIII, el microscopio llega entonces a sufrir una serie de adelantos mecánicos que lo que hacían o lo que hicieron fue aumentar lo que es su estabilidad y por tanto unas mejoras ópticas que permitían hacer, ¿verdad?, más detallada, más clara las observaciones. Ya a principios del siglo XIX, el microscopio compuesto
con objetivos y oculares, ofrecía más posibilidades para la solución de problemas que estaban siendo investigados por los científicos. Ya en los años 1825, Charles Louis Chevalier en Francia crea lo que es la primera firma de manufactura de microscopios Chevalier e hijo en París. La casa Carl Zeiss de Jena en Alemania fue fundada en 1846 y por poco más o menos 50 años su principal producto fue el microscopio. Esto, jóvenes, desde que se inventó no ha parado de ser producido y siempre ha maravillado las personas, ¿verdad? El hacer observaciones de cosas que no podían verse a simple vista. Incluso en la clase social, elite, la gente lo compraba porque de todos modos estas personas estaban dentro de esta clase social y por tanto invitaban, mejor dicho, a esta clase social que era el común, que eran comerciantes, que eran personas que tenían otros compromisos o de pronto otros oficios y se empezaron a interesar. Y uno de ellos fue Anton van Leeuwen. Ahora vamos a hablar de la clasificación del microscopio. Existe una gran diversidad de equipos y algunos requisitos que plantean o que se plantean a los microscopios de investigación y que estos jóvenes han ido evolucionando de una forma impresionante, cada vez más. Cuando ya tú surge otra cosa con mejor resolución, que garantiza mejores observaciones, más detalles, más claridad. Muy, muy bueno es lo que está surgiendo ahorita mismo en el campo de la microscopía. Todos los elementos de los microscopios son acceso y manejo fácil. Los tubos binoculares complementan el tipo de construcción ergonómico, lo que lo hace ventajoso, gracias a que tiene una altura regulable y separación ininterrumpida de los oculares. Al ángulo de observación, individualmente graduable al campo visual para un trabajo que va a ser eficiente y libre de cansancio. Pero eso en términos generales, porque toda persona que pasa con un microscopio y que está entrándole luz directa, ¿verdad? A la vista, créame que pasa factura y bastante. Antes de iniciar lo que tiene que ver con el uso del microscopio, también es necesario establecer algunos aspectos importantes sobre ellos. Existen microscopios monoculares, existen microscopios binoculares, existen estereoscopios y microscopios con sistema invertido, es decir, metalográfico. Microscopios con sistema de captura digital de imágenes y microscopios para cirugía. O sea, nosotros vamos a poder hacer una clasificación de acuerdo a la cantidad de lentes, de acuerdo a la cantidad de oculares objetivos, de acuerdo a la ubicación, ¿verdad?, de este sistema de observación. Y también la digitalización, ¿verdad? Y el campo a través de la microscopía de la cirugía ha sido un boom ahorita mismo para hacer procedimientos que de pronto son menos invasivos y son más precisos a la hora de
encontrar algo que está mal en un paciente. Es necesario para cuando se vaya a utilizar el microscopio, dependiendo de qué es lo que uno va a trabajar. Si va a trabajar material vivo, cómo es ese material vivo, si requiere un tipo de preparación o tratamiento pre a las observaciones. Y si no es un material vivo, pues cómo se procede en este caso. En otros análisis, algunos objetos no son suficientemente transparentes y en tal caso solamente se podrá estudiar su superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder hacer observaciones es necesario, ¿verdad?, tener algunos ajustes a las muestras. Se le tienen que hacer algunos preparados a la muestra pre a las observaciones. Y de igual manera, estos preparados pueden ser ya sea un tipo de corte, un diámetro de corte, ya sea por tinción, por alguna coloración que se vaya a utilizar para detallar o resaltar algunas estructuras y más que otras. Ok, la clasificación, denme un segundito que voy a tomar algo. La clasificación según el número de oculares, nos referimos a esto, ¿sí? Pueden ser monoculares, binoculares o trinoculares. Y uno dice, bueno, trinocular, porque generalmente en algunos casos, ya cuando son laboratorios de avanzadas, de patología o algún otro tipo de especialidad, ¿verdad? Se va a requerir que sea, a veces son procesos muy rápidos, se va a requerir el uso no solamente de la vista para observar, sino buscar el campo visual para poder ser fotografiado. En muchas ocasiones, estas imágenes son enviadas a un monitor y uno, mientras está observando al monitor, uno está moviendo el campo hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto va a permitir hacer la búsqueda de una toma lo más clara posible y que esa imagen que yo observé y me gustó y está muy clara, como yo estoy trabajando con tejido vivo, que no voy a prepararlo desde el punto de vista histológico para permanentarlo, entonces ya en este caso me valgo de este instrumento, ¿verdad?, que es una cámara que uno le coloca y hace las imágenes, ¿sí? En el caso de nosotros en laboratorio no tenemos un microscopio con cámara, pero uno puede acercar el ocular, la lente del teléfono. Denme un segundo. Y ahora sí. La lente del teléfono y puedes hacer tomas impresionantes. Más ahora que los celulares, perdones, traen muchas variantes, muchas mejoras, cámaras que son muy buenas, que uno puede hacer tomas impresionantes y grabarlas y tenerlas ahí en una base de datos personal. Ok. También puede existir una clasificación y que esta va a estar dada de acuerdo al tipo de iluminación. En algunos casos puede ser óptico, ya como esta imagen que ustedes están viendo, que es el común denominador, que es el que se utiliza ya a nivel de universidad. Muy poco se utiliza el monocular, eso es muy agotador y las personas tienen un mal hábito de que cuando van a hacer observaciones al microscopio
cierran un ojo y el otro lo dejan abierto. No entiendo cómo pueden trabajar así, pero es muy, muy complicado. En cuanto al microscopio óptico, este microscopio es basado en lentes ópticas, es decir, que ella trabaja con la iluminación de la luz. Es uno de los inventos y fue uno de los primeros que ha marcado un antes y después, ¿sí? En la historia de la ciencia, especialmente en el campo de la biología y la medicina. A este dato, jóvenes, nosotros tenemos que agregar que antes no había un microscopio que se inventó, no tenía un foco para uno poder ver. Simplemente las personas buscaban que esos sistemas de iluminación que utilizaban, que eran las lamparitas, pues dieran de forma estratégica para poder lograr hacer observaciones puntuales y claras. En cuanto al microscopio electrónico, este es claro a qué se refiere. Hay un micrófono activado. Por favor, tienen que pagarlo mientras yo estoy dando la clase. El micrófono de Nancy Rivera. Por favor, apague su micrófono. Bien. Como su palabra lo dice, este utiliza electrones en lugar de fotones, ¿sí? O luz visible para formar imágenes y objetos diminutos. En la mayoría de los casos, un microscopio óptico se puede trabajar con material vivo y con material inerte. Con un microscopio electrónico solo con material inerte, porque nada de lo que pasa o que es atravesado por estos electrones podría sobrevivir. Los microscopios electrónicos, ellos permiten alcanzar amplificaciones mucho mayores ante lo que son los microscopios ópticos. Y esto es debido a la longitud de onda que poseen los electrones, ya que es bastante menor que la de los fotones. Los más conocidos son dos: el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico de transmisión. Ok, esto es un tema clave para la prueba, las partes de un microscopio electrónico. En cuanto a lo que es el microscopio electrónico y sus partes, existen algunas diferencias, ¿verdad? Porque todos los microscopios electrónicos, en términos generales, cuentan con varios elementos básicos donde se incluyen, ¿verdad?, aquellas utilizadas para generar los electrones y dirigirlos hacia donde está la muestra ubicada. Las partes o elementos básicos que componen al microscopio electrónico, y esto es importante que lo maneje, son, primero que nada, la fuente o cañón de electrones. El emisor de electrones es el equivalente a la fuente de luz de un microscopio electrónico. En general, se suele emplear un filamento de tungsteno, el cual es calentado para que aumente la energía de sus átomos y electrones y así se puedan separar los electrones de los átomos y alcanzar el nivel de energía determinado. Otra estructura que posee este microscopio electrónico son las lentes electromagnéticas. Estas se utilizan o utilizan lentes. Un segundo, que esto me está molestando. Utilizan lentes magnéticas para crear campos que van a desviar la luz o enfocar las de electrones, perdón, libres hacia la muestra. Así, entonces los lentes, al generar campos eléctricos y magnéticos, interactúan entonces con los electrones. Me está molestando aquí.
Si estoy interrumpiendo es porque algo está molestando mi presentación. Ok. Magnéticos, bueno, estábamos hablando pues de las lentes electromagnéticas y cuál es el objetivo, y ellos ayudan a la trayectoria de los electrones para que se dirijan o converjan en un punto determinado donde se encuentra la muestra. También tenemos lo que es la cámara de vacío, que es un sistema muy importante en el microscopio electrónico. Esto permite desviar por las moléculas del aire de forma que los electrones se puedan mover y se forma una especie de vacío en el interior de esta cámara, ¿verdad? Del microscopio, y en el que también debe insertarse la muestra a observar. Ahí hay aspectos muy importantes y esta es una de ellas. Se requiere una cámara de vacío, generalmente cuando se trabaja con un microscopio electrónico, incluso el espacio donde está ubicado este microscopio tiene que contar con ciertas características ambientales para no interrumpir la calidad del funcionamiento del microscopio. Y otro aspecto importante es el detector o pantalla fluorescente. La mayoría de los microscopios electrónicos cuentan con un sistema que va a registrar que registra o muestra la imagen que producen los electrones. Una opción consiste en utilizar una pantalla fluorescente. Esta pantalla lo que hace es que reacciona de modo distinto según cuál sea el número de electrones que impactan en ella. Esto aquí quizás sea un poco complicado, pero yo les tengo un pequeño vídeo, dos pequeños vídeos que sé que les va a ayudar a entenderlo mucho mejor. También existen alternativas a las pantallas fluorescentes, como son los sensores CCD. Por último, la información capturada por la pantalla fluorescente o el detector es transmitida a un ordenador que pueden asignar colores artificiales con muchas imágenes que nosotros hemos observado y que ustedes pueden observar a través de su computadora y que usted dirá, qué bonitos los colores que se ven ahí, pero en realidad eso no es así, porque la mayoría de las imágenes se ven en blanco y negro o degradaciones de estos, y lo que se hace es que con un programa que tiene la computadora se le puede aplicar color a ciertas estructuras. Uso de las propiedades de los electrones en el microscopio. Una de las propiedades que tienen es una propiedad dual. ¿Y por qué? Porque se puede comportar tanto como ondas como partículas al vacío. Como ondas, se comportan como ondas porque son una perturbación en el espacio, o sea, un estado de cambio de energía que puede proyectarse en el espacio. En este caso, al ser longitudes de ondas muy pequeñas, permite producir imágenes de alta resolución. En tanto que si actúa como partícula, porque es un elemento y tenemos que tener claro que tiene masa, que tiene un volumen y que también se proyecta en el espacio. Sin embargo, los electrones al vacío tienden a comportarse como partículas porque tienden a colisionar entre sí, es decir, que ellas van a estar chocando unas con otras. Otra propiedad de los electrones en los microscopios es que tienen masa en reposo. Esto lo que hace es que permite el uso de electrones como hace con los fotones de luz. Esto es importante. Permite el uso de electrones así como lo hace con los fotones.
Otra propiedad importante es la capacidad de difracción cuando incide sobre un objeto o al ser absorbidos, igual que lo hace lo que son los fotones. A estos materiales que son absorbidos por los electrones se les denomina electrón densos, y aquellos que no son absorbidos, asterisco, se les denomina electrón lúcido, y esta propiedad es lo que le permite generar contrastes. Ahora bien, vamos a ver lo que es el microscopio electrónico de transmisión. El microscopio electrónico de transmisión uno lo va a encontrar con la sigla MT, ¿verdad? O TIM, dependiendo del idioma. Las principales características de este microscopio, por un lado, y la más importante, que utiliza electrones. Estos electrones, ellos van a atravesar la muestra al impactarse contra ella y no los dispersados. Estos electrones que pueden pasar al otro lado de la muestra son capturados por un detector dando lugar así a una imagen. La característica de este microscopio de transmisión también importante, otra característica, que es que las muestras deben ser tratadas con metales pesados. Imagínense que, por ejemplo, a las muestras que se trabajan con luz, con los microscopios ópticos, uno puede usar colorantes, qué sé yo. Acá van a ser tratados con metales pesados. Estos metales pesados, como el osmio, como el plomo, como el uranilo, tienen la función de actuar como si fueran tintes, ¿sí? Y esto lo que hace es que hace tonalidades, pero de colores grisáceos. No hay colores como celeste, rosado, verde, etcétera, pero sí hace que algunas estructuras no se vean de forma uniforme el color grisáceo, sino que hace algunas tonalidades un poco más altas, un poco más bajas, medianas, para poder apreciar las estructuras observables en ese momento. Otra característica, pueden aumentar la imagen de un objeto hasta 1.000.000 de veces. Nada más con eso estamos claros de que es impresionante el alcance y los detalles en las observaciones con este tipo de herramientas. Esta técnica de microscopía es muy útil para visualizar detalles internos de una muestra, por ejemplo, estructuras cristalinas. A nivel conceptual, esta técnica es similar a realizar una radiografía de la muestra. Bien. Ok, si ustedes vieron el microscopio electrónico en su momento de transmisión, es complicado, no es tan fácil. Incluso se requiere ser muy cuidadoso, tener mucho
detenimiento en cada procedimiento que se va a realizar antes de ponerlo a funcionar. Y aparte de esto, si se vieron, existen varias formas y eso va a depender también del nivel de avanzada que tenga este microscopio electrónico. Los portamuestras son sumamente delicados, son como agujas y en la punta es donde se colocan las muestras. Esto es sorprendente y lo interesante que son. Aquí en Panamá no existen muchos lugares que cuenten con estos microscopios, pero sí se puede decir que existen. También está el microscopio electrónico de barrido, que se le conoce con las siglas de MEM o CEM. Microscopio es, en este caso, este tipo de microscopio también requiere la impactación de los electrones sobre la muestra. Esta va a estar recubierta con una capa de metal delgado, es decir, a la muestra se le va a bañar en un metal. En este caso, los electrones no van a iluminar toda la muestra de manera simultánea, sino que lo que hacen es un escaneado o un recorrido de la muestra a través de distintos puntos. También hay un detector. Este detector va a medir la cantidad de electrones enviados que arroja la intensidad de la zona de muestra, siendo capaz de mostrar figuras en 3 dimensiones y proyectadas en una imagen de TV. La resolución de un microscopio electrónico de barrido está entre 3 y 20 nanómetros, dependiendo también del microscopio. El aumento que alcanza este tipo de microscopio es menor que el que se puede obtener con un microscopio electrónico de transmisión. Ahí hay una respuesta a una pregunta que cualquiera pudiera hacer. Sin embargo, la información tridimensional que proporcionan lo convierten también en un instrumento muy útil para determinados tipos de muestras. Así pues, en este tipo de microscopía electrónica permite también obtener imágenes de una gran resolución en materiales pétreos, metálicos y orgánicos, y esta técnica de microscopía es también muy útil para lo que es la observación de detalles sobre la superficie de microorganismos o tejidos. Bien, ya estamos terminando. Vamos ahora, vieron lo interesante que es el microscopio de barrido. Es como hasta cierto punto un poco más agradable trabajar con ese microscopio y ahí se introduce otro concepto que lo hemos tocado ahí como muy levemente y es el tema de la nanotecnología. Es lo que está revolucionando y la medicina no está apartada de la nanotecnología porque se está valiendo de ella para crear algunas herramientas de trabajo para trabajar y para introducirlas en el cuerpo para darle una mejor calidad de vida a algunos pacientes en algunos procedimientos quirúrgicos. Otro microscopio de avanzada, microscopio de luz polarizada que uno utiliza comúnmente, generalmente también es conocido como microscopio petrográfico y es un microscopio óptico, ¿verdad? Lo que tiene diferente es que se le ha añadido lo que son polarizadores, lo que hace que las ondas de luz para observar la muestra tenga una dirección de oscilación concreta. Este tipo de microscopio es muy utilizado en lo que es el campo de la cristalografía y mineralografía, lo que es el trabajo con observaciones de rocas y algunos minerales. También tenemos el microscopio de fluorescencia. Este tipo de microscopios son los que utilizan las propiedades de la luz fluorescente para generar una imagen de muestra.
permite observar sustancias que emiten luz propia cuando son iluminadas con una longitud de onda determinada. Para ello, la muestra es habitualmente iluminada con una lámpara de xenón o con una lámpara de vapor o de vapor de mercurio. Y estos microscopios generalmente incorporan además filtros de luz. ¿Para qué? Para aislar la luz correspondiente a la muestra. También tenemos microscopios, clasificación de microscopios según la transmisión de la luz. Existen dos tipos básicos de microscopios ópticos según el camino seguido por la luz, que hasta llegar al objetivo. Y tenemos el microscopio de luz transmitida y microscopio de luz reflejada. El microscopio de luz transmitida, ¿verdad? La luz atraviesa la muestra. Para esta clase de microscopio es necesario preparar la muestra cortándola en láminas muy finas. Es decir, ya aquí se va a utilizar un aparato para cortar la muestra y la muestra tiene que pasar por un proceso de preparación histológica. Casi cuando se hacen los cortes de estas muestras se van a ver de tipo como si fueran transparentes. Esto lo que va a permitir es que la luz pueda atravesar, llegar hasta los objetivos para que se pueda observar a través del ocular. También tenemos el microscopio de luz reflejada. En este caso, la luz ilumina la muestra y parte de esta es reflejada y dirigida al objetivo. De este modo, es necesario iluminar la muestra desde la parte superior de la platina. Generalmente, los estereoscopios, en muchos casos, son utilizados para esto. Este tipo de microscopio se utiliza para examinar materiales opacos, como pueden ser estructuras de tipo metálico, de tipo cerámico, entre otros. También existen microscopios ópticos que permiten los dos tipos de iluminación, de modo que es posible observar muestras tanto transparentes como opacas. Y los estereoscopios o microscopios estereoscopios permiten observar lo que son las muestras en 3 dimensiones y son siempre de luz reflejada. Tenemos microscopios según la configuración de los elementos. Este es otro tipo de clasificación. Según la configuración de los elementos, se puede hablar que los microscopios pueden tener una configuración de tipo vertical, pero en este caso vamos a ver microscopios invertidos, como este ejemplo que ustedes tienen en pantalla. Este es una configuración totalmente opuesta al microscopio vertical. La muestra es iluminada desde la parte superior. Como ustedes ven aquí, la muestra va a estar aquí, los objetivos están abajo y la iluminación viene desde arriba. Con este tipo de microscopio es posible observar lo que son muestras colocadas en fondos de recipientes y esto es muy útil para mantenerlas hidratadas y poder así observar muestras vivas y procesos biológicos que duran días para su observación. También tenemos un microscopio digital en la cual usted coloca la muestra directamente. Ella va a tener un tipo de cámara, ¿verdad? O elementos digitalizados y usted simple y llanamente pues va a mover los objetivos que están pegados al revólver y a partir de ahí usted va, ¿verdad?, a darle movimiento a la muestra, izquierda, derecha, adelante, atrás. Va a utilizar el macrométrico, el micrométrico y va simple y llanamente a través de la pantalla a hacer las observaciones y va a afinar con el micrómetro. En muchos casos estas pueden ser transferidas a una UCB que luego usted va a llevarla a un banco de datos a través de su ordenador
y ya poder tener almacenadas esas imágenes. También existe el microscopio de UCB, no es tan utilizado en el caso de la biología o de la medicina, pero es un tipo de microscopio digital que son conocidos como microscopios UCB. Ellos consisten únicamente en una lente que tiene un gran aumento y una cámara digital. El aumento que se alcanza también en este caso es limitado en comparación tanto con un microscopio óptico convencional. Así, son instrumentos muy versátiles y generalmente utilizados para cosas cotidianas que tienen que ver con la informática, ya otro tipo de observaciones. Los microscopios de UCB, ellos pueden conectarse a un ordenador mediante la misma entrada de UCB y permiten guardar las imágenes que se están observando, como se ve en la imagen, en el ordenador. Y se puede ver con claridad, pues, qué es lo que uno desea aumentar. También tenemos el microscopio confocal. Este es un tipo de microscopio de fluorescencia. En lugar de iluminar la muestra de forma global, ella lo que hace es que ilumina punto a punto y de forma sucesiva y se reconstruye lo que es la imagen al final del proceso. Ya va puntito por puntito y el mismo software que tiene el equipo va a ir almacenando la información para uno entonces poder darle la forma al final. Este proceso de escaneado de la muestra es similar al que se produce en los microscopios electrónicos de barridos. Este tipo de microscopio fue inventado por Marvin Minsky en 1957 y bueno, esta imagen pues cuenta la marca y todo. También tenemos los microscopios de campo oscuro, que es una técnica utilizada en microscopía que consiste en iluminar la muestra de forma oblicua. De este modo, los rayos de luz que llegan al objetivo no provienen directamente del foco de luz, sino que han sido dispersados primero por la muestra. Esto permite, en el caso de, bueno, cuando uno va a los reinos y va a ver estos organismos, ¿verdad?, unicelulares, es sorprendente porque se puede apreciar. Este es otro sentimiento que me causa, porque en esto pretendía incluir esa experiencia de observación. Esta técnica también permite ver muestras que de otro modo no podrían ser visibles debido a su transparencia. Existen muchos organismos unicelulares e incluso organismos, ¿verdad?, invertebrados que tienen una composición del cuerpo en la cual donde no se utilice un sistema de iluminación adecuado, pues no permitirá observarlo. Y este tipo de microscopio es apto para hacer ese tipo de observaciones. Tiene muchas ventajas también, es que no requiere que usted tiña la muestra en el caso de un microscopio de óptico común, que es el que más se utiliza, sí se requiere en este caso teñir la muestra. Generalmente, cuando se trabaja con estos tipos de microscopios, estamos trabajando con muestras vivas, por lo tanto no es bueno ponerles colorante porque lo que uno quiere es ver cómo se comportan esos organismos en las observaciones que se les realizan. También tenemos el microscopio de contraste de fase. La luz viaja a distintas velocidades y va a depender del medio de propagación. Esta propiedad generalmente se utiliza con microscopio de contraste de fase porque la luz atraviesa la muestra con distintas velocidades y en distintas secciones. Este efecto también puede ser amplificado para generar lo que es la imagen de la muestra, mediante técnicas que no hacen falta utilizar
como en el microscopio anterior, ni tintes ni otras sustancias, por lo tanto se pueden observar células. El microscopio de contraste de fase fue inventado por Fritz Zernike en 1932 y recibió por ello el Premio Nobel de Física en 1953, y ha sido un microscopio muy utilizado, y más cuando se trabaja con material vivo a nivel de la medicina. Bien, en términos generales, vamos a ver cuáles son las partes del microscopio. Hablando de clasificación y hablando del funcionamiento, el microscopio, como ya vieron, puede tener diferentes tipos de clasificaciones. En cuanto a sus partes, ya les hablé que está basado un microscopio en el uso de lentes ópticos que permiten que los fotones puedan atravesar estas lentes y pueda uno hacer estas observaciones. Pueden ser de tipo monocular, de tipo binocular, para observar con la vista. La parte de un microscopio, como ya yo les mencioné hace unos minutos, va a depender de la característica que éste posea. Y generalmente ellos traen dos sistemas, un sistema mecánico y un sistema óptico. Cuando hablamos de un sistema mecánico, hablamos de estructuras como base o pie, hablamos de estructuras como brazo, como platina, como pinzas y tornillos macrométricos y micrométricos. En el caso de la base o pie, es la pieza que se utiliza, ustedes ven, que se utiliza para, o que se encuentra en la parte inferior, para darle un soporte a el microscopio. Y sobre esta se van a montar el resto de los elementos que la constituyen. El brazo que constituye el esqueleto del microscopio y es la pieza intermedia del microscopio que conecta todas sus partes, principalmente conecta lo que es la superficie donde se coloca la muestra con el ocular por donde esta se puede observar. La platina, esta es la parte o la superficie donde se coloca la muestra. Como ustedes ven ahí hay un portaobjeto, ¿verdad? Esto se mueve hacia la derecha y permite colocar el portaobjeto. Las pinzas, ¿verdad? Que tienen la función esto de mantener fija la muestra para evitar que se mueva. Y el tornillo macrométrico, ¿verdad? Ese tornillo lo que permite es ajustar, ¿verdad? La posición vertical de la muestra, ¿verdad? Respecto al objetivo, y lo hace en forma rápida, y generalmente es la que se utiliza una vez que usted coloque la muestra para hacer la primera observación o el primer enfoque. Luego de utilizar esto, se va a utilizar el tornillo micrométrico. El tornillo micrométrico, que es este, el macrométrico es este. Y este va a afinar la muestra. Que esta imagen, como tiene aquí colocado el revólver, ¿verdad? Y el tubo que está cerca del ocular, no se confunda que esto es el tornillo micrométrico. Está en la parte anterior. El revólver es una pieza giratoria, esta de arriba, ¿verdad? Donde se montan los objetivos. Esto que usted ve aquí, bajo poder, mediano poder, alto poder, y eso va a depender de la tecnología que tenga ese microscopio o qué tan actualizado sea. Este aparato aquí que uno le llama revólver es lo que permite colocar, ¿verdad? O hacer el movimiento para colocar el objetivo que uno va a utilizar para hacer la primera observación. Generalmente y siempre, siempre, siempre se empieza con bajo poder, nunca con alto.
aunque yo he visto siempre hábitos en los laboratorios en donde uno dice una cosa y el estudiante termina inmediatamente colocando la muestra en alto poder. Y muchas veces por hacer esto mueven el macrométrico y rompen lo que es la placa con la muestra. O en algunos casos, como son muestras que tienen colorantes y no se le ha puesto el cubre objeto, tienden a teñir o a manchar lo que es el objetivo. El tubo es una pieza estructural, como ustedes ven aquí, de tipo alargada. Y ella está unida a lo que es al brazo del telescopio. Ella conecta con el ocular. Generalmente, a través de esto, va a estar montado dependiendo un ocular, si es monocular o un binocular. Es un elemento esencial y es lo que va a mantener la correcta alineación entre lo que son los elementos ópticos. Aquí tenemos las partes de un microscopio, ¿verdad? Si hablamos de las partes ópticas, tenemos los oculares, el tubo, ¿verdad? Los objetivos, la parte mecánica, ¿verdad? El revólver, etc. Vamos a pasar esto porque esto ya es muy conocido por ustedes. Sistema óptico. Para no adelantarme a lo que ya les estaba diciendo. El sistema óptico incluye todos los elementos necesarios para generar y desviar la luz en las direcciones necesarias y así acabar generando una imagen aumentada de la muestra a observar. Nosotros tenemos el foco, ¿verdad? Que dependiendo del tipo de microscopio puede estar ubicado aquí o puede estar ubicado en la parte superior. O fuente de luz. Este es un elemento esencial para generar un haz de luz que va dirigido hacia la muestra. En algunos casos, el haz de luz es primero dirigido hacia un espejo que a su vez lo desvía hacia la muestra. La posición del foco, el microscopio, como ya le dije, va a depender si es un microscopio de luz transmitida o de luz reflejada. Ese es un dato importante. Tenemos el condensador y tenemos el diafragma condensador. El condensador es el elemento encargado de concentrar los rayos de luz provenientes del foco. Quiere decir que si aquí está el foco, usted puede con el condensador mover, abriendo y cerrando, dependiendo qué tanta iluminación usted quiere que entre, ¿verdad? Por el diafragma y que llegue hasta la muestra. El diafragma, esto aquí, entonces una pieza que de igual manera permite regular la cantidad de luz incidente de la muestra. Normalmente, él se va a encontrar situado justo por debajo de la platina, esta estructura que está aquí, que tiene las pinzas, que son las que van a sujetar la muestra. Los objetivos, eso va a depender de qué tan actualizado sea el microscopio y son los diversos tipos de lentes que se encuentran más cerca de la muestra y a través de los cuales uno los va a mover de baja resolución a alta resolución, de bajo aumento a alto aumento para ir viendo la muestra en 4, la muestra en 10, la muestra en 20, la muestra en 40, la muestra en 100. Todo va a depender de la cantidad de objetivos que tenga ese microscopio y que ellos van a poder ser movidos con el revólver, que el revólver viene siendo una parte mecánica. Los objetivos no son parte mecánica, aclaramos. El ocular es el elemento óptico y esto puede ser de 2,
puede ser de 3, dependiendo si vas a colocar una cámara, o puede ser de 1. Es decir, puede ser monocular, puede ser binocular, puede ser trinocular. Bien, el prisma óptico generalmente esto en algunos microscopios los traen, otros no los traen en su interior, y eso es para corregir lo que es la dirección de la luz. Por ejemplo, imprescindible en el caso de microscopios binoculares donde un prisma divide el haz de luz proveniente del objetivo para dirigirlo entonces hacia los dos oculares, cuestión de que en ambos oculares usted pueda observar igual. Bien. A ver, en este caso, déjenme salir de aquí.